Hola mi queridísimo Virgo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que de lo mejor, espero que estés recibiendo las mayores bendiciones del universo, querido Virgo. Te deseo un bello día y te doy la bienvenida a tu lectura. No importa cuando este video haya llegado a tu vida, es cuando estabas destinado a recibir los mensajes que hoy voy a canalizar para ti. Virgo, quiero decirte que me siento muy agradecida y muy contenta por el tiempo que nos dedicas, que nos compartes. Primero que nada, quiero pedirte que actives lo mejor de esta lectura escribiendo en los comentarios aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Virgo, también te pido que nos ayudes con un like, si es que esto te gusta. Cuéntanos de dónde nos ves, cuéntanos si te gusta este video, si resuena contigo, y te pido que recuerdes que estas son las energías disponibles para ti en el presente, que solamente tú decides cómo las vas a proyectar en el futuro para obtener tus metas, tus sueños y cumplir todos tus deseos. Así que vamos a empezar. Mi querido Virgo, lo que veo es que en este momento, déjame sentir primero la energía de todos estos, de toda esta tirada. Veo arcanos mayores, veo espadas, veo bastos, veo oros. Ok. Esto, Virgo, esta es una tirada de salud, ¿sabes? Esta es una tirada de la salud. ¿Cómo andas de salud, mi querido Virgo? Te voy a decir una cosa. La energía que siento, Virgo, es que recientemente pasaste por una intervención médica importante. Alguna situación de salud que tuviste que atender o que empezaste a tratarte. Veo que la dejas atrás porque saliste airoso en esta ocasión o en esta situación. Saliste exitoso, la salud estuvo de tu lado y pues te veo dejando atrás ese malestar que tuviste en las semanas recientes. Tal vez estuviste hospitalizado, ojo, tal vez ni siquiera tú estuviste sufriendo problemas de salud. Más bien siento que tú estuviste atendiendo temas de salud, no importa si fue para ti o para una persona que amas, pero el tema de la salud estuvo siendo importante. Ahora empiezas a capitalizar, empiezas a valorar la salud de manera diferente, Virgo. Veo que empiezas a planear también en temas de salud, por ejemplo, ojo, tenemos este 3 de oros. Veo que empiezas o has empezado recientemente a asesorarte, como que a comprar un seguro, o por lo menos a valorar este tipo de servicios o herramientas de vida planificadores para ti. ¿Por qué? Porque de pronto te tomó un poco por sorpresa que tú o un familiar o un ser querido tuvieran que recurrir a este tipo de situaciones. Probablemente tú no acostumbrabas a batallar con temas de salud, pero la vida te puso este reto enfrente y tuviste que sortearlo. Lo hiciste bien, saliste bien adelante, pero viste que también la salud es una situación cara, que es más barato invertir en planificarla y en cuidar y en prevenir que en corregir, ¿no? Que en prevenir, que planear una vida sana, que en pues tener que atender la enfermedad, ¿no? Prácticamente así te veo en las semanas más recientes. Y en el presente, fíjate cómo tenemos incluso en el carro esta crucecita roja, ¿no? En el presente te veo decidido a avanzar con salud, avanzar por el camino de la salud, del equilibrio. Probablemente ya estás siguiendo una dieta o estás planificando una inversión o ya compraste un seguro. Te veo tranquilo, te veo, pero muy, muy atento. O sea, como que esto te dejó una lección de vida en la que no piensas volver a pasar por lo mismo tú, ¿no? Ni con esta persona. Entonces te veo avanzando
por la vida con una nueva visión, con una visión más clara. Has valorado tu salud, te has asesorado y has empezado a tomar nuevas medidas en cuanto a avanzar por la vida en una situación mucho más consciente de tu cuerpo y de los gastos que puede generarte el cuidarlo, el prevenir o el atender tu salud cuando la enfermedad se presenta. Entonces has decidido caminar por el camino de la salud. Enhorabuena, es una maravillosa, maravillosa manera de transitar por esta vida, mi querido Virgo. Algo que tienes que tomar en cuenta y que no estás viendo es que cuando el problema comenzó, no lo atendiste a tiempo. Es importante también estar haciéndose chequeos. No solamente es prevenir y seguir por la vida cuidándote, ¿no? Es también estar haciéndote revisiones médicas a tiempo. Aquí vemos este as de espadas. Quiere decir que cuando se te presentó el problema de salud, ya sea a ti o a tu persona amada, pues esto ya venía de atrás, ¿no? No se hicieron los chequeos pertinentes a tiempo, no pudiste atender a tiempo y ahora, pues bueno, tuviste que pasar por esa situación difícil en temas de salud. Es importante que también hagas una planificación de chequeos periódicos en tu vida y que sean recurrentes, mi queridísimo Virgo. Lo que debe de terminar en tu vida, o sea, lo que es importante que acabe, el estrés. Bájale al estrés, bájale al estarte recriminando y peleándote con tu salud. Es importante que te dejes de pelear con una buena alimentación, que te dejes de pelear con el ejercicio. Es importante que le bajes al estrés y te dejes de pelear también con tus emociones internamente, que busques también una salud mental. Es muy, muy, muy importante porque recuerda que como es adentro, es afuera. Lo que tú atiendes dentro de ti, de tus emociones, de tu psique, también se refleja en tu cuerpo, mi queridísimo Virgo. Por último, ¿cómo se va a desarrollar esta situación? Te veo tranquilo en el futuro en temas de salud, te veo disfrutando de plenitud, te veo con esta planificación y este avance que estás haciendo hacia adelante. Te veo mucho más tranquilo en el futuro. Difícilmente se te vuelva a presentar una emergencia como la que tuviste que atender recientemente contigo o con tu familia, mi querido Virgo. Ahora, en temas de amor, vamos a sacar tu tirada del amor para ver cómo te veo proyectado, mi querido Virgo. Ay, Diosito, nos siguen saliendo cartas complicadas en temas del amor y ya van como tres lecturas que hago así. Bueno, te lo voy a decir así, como es, directito. Si estás en pareja, mi queridísimo Virgo, tienes que agarrar a tu pareja y cambiarte de lugar, moverte. No sé si es de ciudad, de casa, de trabajo. Es importante que esta pareja que ves aquí haga un cambio y se mueva de lugar geográfico. Si ya lo estabas planeando, hazlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque han tenido problemas recientemente. Tú piensas que es por situaciones de los dos, pero te voy a decir una cosa. Hay un tercero en discordia. Alguien quiere robarte el amor de tu pareja. No sé si es hombre o es mujer, pero hay un tercero que está metiendo cizaña por envidia o porque realmente quiere para sí a tu pareja. Entonces ten mucho cuidado, porque aquí te lo voy a decir así. Ten mucho cuidado porque alguien está intentando robar lo que es tuyo en el amor. Ojo, mi querido Virgo, ten cuidado. Mueve a tu pareja de donde se encuentra en este momento. Porque hay una persona que está interesada en ella, que está metiendo cizaña y que quiere robarte a tu pareja y tus sueños, tus deseos, tus ilusiones, y toda la relación podría estar en muchísimo peligro si no se mueven. Me salió este 6 hermosísimo de espadas, que es que tú debes moverte, porque
hay conflicto y tú piensas que los conflictos vienen de la relación, pero no, vienen de una tercera persona que está envidiando lo que tienes, mi querido Virgo. Yo quisiera darte mejores noticias, pero no, así es importante que te cuides de esa persona. Ahora Virgo, que se encuentran solteros, Virgo, si tú te encuentras soltero, también te has estado saboteando, has estado saboteando tus sueños, has estado conflictuándote, estás siendo súper reactivo con las personas que conoces y veo que las personas empiezan a alejar de ti. Si hay personas que se han interesado, pero tú las alejas con tu autosabotaje. Estás muy emocional, estás siendo muy reactivo y no es un buen momento ahora para que conozcas a nadie porque los estás alejando. O sanas tus emociones y empiezas a dejar de lado estas energías de autosabotaje, o espérate que cambie la energía en tu mente, atiende tus emociones, ve a terapia y posteriormente ve que tienes que trabajar para que las energías que puedan predisponerte a formar o a conocer a alguien en el futuro se vean mejor proyectadas. Ahora, mi queridísimo Virgo, ¿cómo te veo en temas de dinero? Bueno, pues aquí sí te tenemos buenas noticias. Hay una transformación de tu economía. Hay una transformación de tu economía para bien. Te veo próximamente abundante, feliz, pleno, lleno. Te veo celebrando abundancia con tu familia. Te veo con la capacidad de generarte la riqueza que les dé tranquilidad, felicidad a todos, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, si es que la tienes y la logras conservar con lo que te leí aquí arriba. Obviamente no todo aplica para todos, pero si estás, cualquiera que sea tu situación familiar, te veo celebrando y disfrutando de muchísima armonía, paz, pero sobre todo mucha abundancia de dinero y bienes materiales. Una transformación que viene a raíz de algo que se terminó. Podría ser de un nuevo empleo que dejaste uno atrás, o un nuevo negocio. Ese nuevo negocio, algo que se transformó y que mejoraste, te va a traer toda esa abundancia que has soñado, y además te indica nos aconseja que te asesores para que puedas administrar de manera correcta toda esa abundancia, porque de pronto llega el dinero y nos sentimos como, wow, ya llegó, ya lo único que tengo que hacer es gastarlo. No, también te tienes que asesorar, entonces, para hacerlo crecer, para ahorrarlo de manera productiva y para ponerlo a trabajar para ti. Así que asesórate, acércate a un contador, a un corredor de la bolsa, a algún asesor bancario, asesores financieros, para que te indiquen cómo puedes invertir tus ganancias de mucha mejor manera, mi queridísimo Virgo. Espero que esta lectura te haya resonado, que se haya pues de alguna manera relacionado contigo, con tu situación de vida. Espero que estos consejos te sirvan, que te ayuden a crecer, a mejorar tu relación con tu pareja, con tu familia, con tu dinero y también con la salud, como vimos al principio. Vamos a terminar aquí tu lectura del día de hoy. Te agradezco muchísimo tus minutos, esta confianza que nos das. Cuéntame si esta lectura resonó contigo, activa lo mejor de ella para que solamente lo bueno venga a tu vida. Escribiendo hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Y no olvides activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti, mi querido Virgo. Por mi parte, me despido deseándote un maravilloso día. Te mando mucha luz, mucha fuerza. Todo mi amor. Namaste.